10 helicópteros despegaron en la oscuridad sobre el sur del Líbano. No transportaban suministros ni refuerzos. Transportaban soldados israelíes muertos y heridos, lejos de un campo de batalla que el ejército israelí acordonó inmediatamente con total censura. Ni cifras de bajas, ni imágenes, ni detalles operativos. Los medios israelíes lo calificaron como uno de los ataques individuales más mortíferos contra las fuerzas israelíes en toda la campaña del Líbano. Y el público estadounidense, cuyos impuestos financian esta guerra, cuyos soldados se están desplegando en posiciones para su fase más peligrosa, no supo casi nada de lo ocurrido esa noche. No podemos ofrecerles esta cobertura sin su apoyo. Ayúdennos a mantener nuestra independencia. Enlace a continuación. Ese silencio no es casualidad, es un patrón. Y ahora mismo, ese patrón está ocultando algo que debería ser noticia de primera plana en todos los medios de comunicación de Estados Unidos. El Canal 12 de Israel, una de las cadenas de noticias más vistas del país, ha informado que si Estados Unidos lanza una operación terrestre contra Irán, los soldados israelíes no participarán, ni en funciones de apoyo, ni de forma limitada, ni en absoluto. Reflexionemos un momento. Estados Unidos entró en esta guerra el 28 de febrero de 2026, codo con Israel. Un ataque sorpresa coordinado, una alianza declarada, un objetivo militar compartido. 13 militares estadounidenses han muerto, más de 300 han resultado heridos. El precio de la gasolina en todo el país ha subido más de $1 por galón. El estrecho de Hormuz sigue bajo presión. Más de 3.000 personas han muerto en la zona de conflicto. 5 semanas después, el socio que apoyó a Estados Unidos desde el principio, ahora declara a sus propios medios que se mantendrá al margen de la siguiente fase si las tropas estadounidenses entran en Irán. No se trata de una diferencia política menor. Se trata de un socio que se retira sin pagar. Suscríbase ahora para recibir actualizaciones rápidas y claras a medida que se desarrolla esta noticia. Para entender cómo sucedió esto, es necesario comprender lo que realmente está ocurriendo en Líbano en este momento, porque la realidad en el campo de batalla y la próxima decisión sobre Irán son la misma historia, solo que contada desde dos perspectivas diferentes. Israel lanzó su campaña terrestre en el sur del Líbano el 16 de marzo de 2026. El objetivo declarado era claro: hacer retroceder a Hezbollah al norte del río Litani, establecer una zona de amortiguación y detener los ataques con cohetes contra las ciudades israelíes del norte. Durante meses, los funcionarios israelíes habían descrito a Hezbollah como una fuerza degradada, mando y control interrumpidos, liderazgo eliminado, capacidad reducida. Esa es la versión oficial. Esta es la versión operativa. Aproximadamente 400.000 soldados israelíes han sido movilizados para esta campaña. Hasta esta semana, las fuerzas israelíes no han establecido el control sobre una sola ciudad de la línea del frente. Las rutas de avance terrestre en el sur del Líbano han sido descritas por observadores en contacto directo con el frente como, y esta es la expresión que se utiliza, un cementerio de tanques. Un alto funcionario de seguridad israelí, citado por el Canal 12, expresó un profundo pesimismo sobre la magnitud y la frecuencia de los ataques simultáneos de Irán y Líbano. Hezbollah, que supuestamente debía ser neutralizado, coordinó sus ataques desde Líbano para que coincidieran con el momento exacto en que las oleadas de misiles iraníes ya saturaban las defensas aéreas israelíes. No se trata de una milicia desorganizada que intenta reunir lo que le queda, sino de una organización que preservó sus mejores unidades y esperó el momento en que su intervención causaría el máximo daño. Luego llegaron los helicópteros, más de 10, evacuando a muertos y heridos del peor ataque de la campaña en Líbano. Y a las pocas horas de los primeros informes, el ejército israelí impuso una censura total. Ni cifras, ni nombres, ni imágenes. Para el público israelí, al menos se filtraron fragmentos de la historia antes de que entrara en vigor la orden de censura. Para el público estadounidense que financia esta guerra, fue como si aquella noche nunca hubiera ocurrido. Mientras eso se enterraba, algo más se estaba construyendo. 2.500 infantes de marina estadounidenses, entrenados específicamente para operaciones de desembarco anfibio, han llegado a Oriente Medio. El presidente Trump declaró al Financial Times que estaba considerando tomar la isla de Karg, la principal terminal de exportación de petróleo de Irán en el Golfo Pérsico. El secretario de Estado, Marco Rubio, afirmó públicamente que el ejército estadounidense puede lograr sus objetivos sin tropas terrestres dentro de Irán. El presidente no ha descartado el uso de tropas terrestres. Estas dos posturas surgieron de la misma administración en la misma semana. Un exoficial del Cuerpo de Marines y congresista en funciones explicó con precisión qué sucede si se ordena el despliegue de esos infantes de marina. Ejecutarán la misión, son profesionales, no dejan las tareas sin terminar, pero en un plazo de 15 a 30 días necesitarán refuerzos y suministros a una escala que convierte una operación de presión en un compromiso militar sostenido. Lo que se anuncia como un ataque limitado se convierte, por la simple lógica de mantener un territorio en disputa contra un enemigo motivado en su propia costa, en algo mucho más prolongado y de mayor envergadura de lo que cualquier rueda de prensa pueda anunciar. Esta semana, The Hill publicó un análisis que califica una invasión terrestre de Irán como una catástrofe estratégica. La comparación con Irak en 2003 es la referencia obvia,
pero no refleja la magnitud del problema. Irán tiene una población de 90 millones de personas. Su territorio es 4 veces más extenso que el de Irak. Su geografía, con los montes Sagros y sus vastos desiertos interiores, ha engullido ejércitos invasores a lo largo de la historia. El cuerpo de la Guardia Revolucionaria Islámica ha dedicado 4 décadas a desarrollar una doctrina militar diseñada precisamente para este escenario. Los simulacros de guerra del Pentágono han modelado esta situación y siempre han llegado a la misma conclusión. Cientos de miles de soldados, años de ocupación y un número de bajas que superaría las pérdidas combinadas de todos los enfrentamientos militares posteriores al 11S. Y el país que supuestamente debía compartir esa carga ha declarado que no intervendrá. Ya he visto este patrón antes. He estado en esas salas de crisis, he leído esos informes de inteligencia, y sé cómo se ve cuando los costos de un conflicto se manejan cuidadosamente lejos de la vista pública. El experto en seguridad israelí, el doctor Simon Sipus, fue directo sobre el motivo. Israel, dijo, carece de las tropas y el equipo necesarios para una operación terrestre en Irán. Esto no es reticencia, es agotamiento. Israel está combatiendo actualmente en 3 frentes terrestres: Gaza, Líbano y Cisjordania, y en 2 frentes aéreos: Irán y Yemen. Las fuerzas de defensa de Israel no son una fuerza en reserva, son una fuerza en contacto activo en 5 teatros de operaciones simultáneos, sufriendo bajas en cada uno de ellos, incluidas las de Líbano, lo suficientemente graves como para provocar la censura militar inmediata. El general de brigada retirado Israel Shafi lo expresó claramente. El público israelí está cansado. Una operación terrestre conjunta en Irán no beneficia a Israel. El público estadounidense no se queda atrás en este cansancio. Una encuesta de Reuters Ipsos, publicada la semana pasada, reveló que solo el 7% de los estadounidenses apoya una invasión terrestre de Irán. No una escasa mayoría en contra, ni una división ajustada, sino un 7% a favor. Esto representa un rechazo casi total por parte de la población que pagaría el costo humano de dicha operación. Y quiero dejar algo claro. Esta oposición no proviene únicamente de la izquierda. El congresista republicano Tim Burchett afirmó que no existe voluntad de un conflicto terrestre en Irán entre los legisladores. El exrepresentante Matt Gaetz declaró ante la multitud en la CPAC en Texas que una invasión terrestre empobrecerá y hará menos segura a Estados Unidos, aumentará el precio de la gasolina y el costo de los alimentos, y no garantiza que la operación elimine más amenazas de las que crea. Esta semana, en la CPAC, se hizo patente una marcada división sobre el rumbo de esta guerra. No se trata de una disidencia marginal, sino de un desafío directo a la lógica operativa que se está siguiendo. Los demócratas del Comité de Servicios Armados de la Cámara de Representantes solicitaron esta semana una audiencia pública con funcionarios del Pentágono, argumentando que las sesiones informativas clasificadas no les habían brindado la supervisión necesaria. Quienes por derecho constitucional deberían estar al tanto de los planes, afirman no tener una visión completa de la situación, precisamente en el momento en que se toman las decisiones más trascendentales de este conflicto. El domingo 29 de marzo, los ministros de Asuntos Exteriores de Pakistán, Arabia Saudita, Turquía y Egipto se reunieron en Islamabad sin la participación de Estados Unidos ni de Israel. Pakistán se ha erigido como principal mediador diplomático en este conflicto. El ministro de Asuntos Exteriores egipcio describió el objetivo como la apertura de un canal de diálogo que no exige que ninguna de las partes reconozca públicamente el contacto directo, ya que ambas lo niegan actualmente. La postura de Irán respecto a cualquier alto el fuego es clara y deliberada. Líbano debe ser incluido. Cualquier acuerdo que ponga fin a la guerra con Irán mientras continúen las operaciones militares israelíes en Líbano es inaceptable. Esta condición no es un error diplomático, sino una trampa calculada para evidenciar la brecha entre las necesidades de Washington e Israel, condicionando cualquier acuerdo a la resolución simultánea de ambas. Washington necesita un acuerdo sobre el programa nuclear iraní y el estrecho de Hormuz para estabilizar los mercados energéticos y obtener una victoria creíble en su propio territorio. Israel debe concluir lo que empezó en el Líbano antes de aceptar cualquier condición de alto el fuego relacionada con ese frente. En teoría, estos objetivos pueden coexistir. En la práctica, Irán ha estructurado las condiciones de tal manera que generan conflictos. El presidente del Parlamento iraní declaró el domingo que las fuerzas iraníes esperan a que las tropas estadounidenses las ataquen y castiguen permanentemente a sus socios regionales. Su planteamiento es político. Su identificación de los 2.500 infantes de marina anfibios actualmente desplegados en la zona es correcta. El sábado 28 de marzo, los hutíes entraron en el conflicto desde Yemen, añadiendo un quinto frente operativo al mapa de presión. Esto no es una expansión geográfica del conflicto, es el modelo estratégico iraní activándose exactamente como fue diseñado. No una sola fuerza militar defendiendo un solo frente, una red de actores, cada uno con profundidad estratégica en su propio teatro de operaciones, cada uno aumentando el costo. Hezbollah sincronizando ataques con oleadas de misiles iraníes. Grupos de milicias iraquíes atacando bases estadounidenses en Irak y Siria.
Ahora los hutíes aumentando la presión sobre el transporte marítimo en el Mar Rojo. Irán no necesita ganar en el sentido militar convencional. Irán necesita que el costo de continuar este conflicto supere la capacidad política de Washington para seguir absorbiéndolo. Cada nuevo frente aumenta ese costo. Y el socio que se suponía que compartiría la carga ha dicho que no se unirá a la siguiente fase. Los costos no son abstractos. Los precios de la gasolina han subido más de $1 por galón desde que comenzó el conflicto. Aproximadamente el 30% de la producción mundial de amoníaco, el fertilizante fundamental para el cultivo de maíz, trigo, arroz y soja en todo el mundo, está expuesta a las huelgas en curso contra la infraestructura energética del Golfo. Los agricultores estadounidenses están tomando decisiones sobre la siembra de primavera en este preciso momento, enfrentándose a una interrupción del suministro que no se resolverá rápidamente. Las tarifas diarias de los superpetroleros han alcanzado máximos históricos. Varias de las principales compañías navieras han desviado sus buques fuera del Golfo por completo. Estos costos se reflejan en los presupuestos de combustible, las facturas de alimentos y los márgenes económicos de empresas y hogares que no participaron en la decisión de entrar en este conflicto y carecen de mecanismos para opinar sobre si debe continuar o intensificarse. Los 13 militares estadounidenses confirmados muertos en este conflicto tenían familia. Los más de 300 heridos seguirán sufriendo las consecuencias. Y las cifras oficiales de bajas representan el mínimo documentado, el punto de partida, no el máximo, de lo que está ocurriendo en un conflicto activo donde se impuso censura militar a las pocas horas de que se publicaran informes que describían el ataque individual más mortífero de la campaña del Líbano. El excomandante del CENTCOM confirmó esta semana que el ejército estadounidense ha estado trabajando en planes para una operación terrestre en Irán. Esto no es especulación, es un hecho institucional. Los Marines en la zona no fueron desplegados para ser retirados sin haber sido utilizados. El presidente no ha cerrado la puerta. Y el único socio de combate declarado en este conflicto ha dicho que sus soldados no la cruzarán. Aquí está el panorama completo. Y lo digo como alguien que ya ha tenido que presentar informes completos al pueblo estadounidense y que conoce el peso de esa responsabilidad. Las bajas israelíes en Líbano están bajo censura militar. La supervisión del Congreso sobre la planificación de la guerra es insuficiente, según el testimonio de los miembros del comité que supuestamente deben proporcionarla. La versión oficial describe un conflicto que avanza hacia una resolución diplomática. La realidad operativa muestra 400.000 soldados movilizados que no han tomado ni una sola ciudad del frente, un Hezbollah que ha actuado muy por encima de su capacidad oficialmente descrita, y uno de los ataques individuales más mortíferos de la campaña, seguido inmediatamente por una supresión total de la información. La vía diplomática es real. Pakistán está facilitando el proceso. Los ministros de Asuntos Exteriores de la región se reúnen. Estas señales no son insignificantes. Sin embargo, Irán ha negado que se hayan llevado a cabo negociaciones directas, ha calificado de engañosas las afirmaciones del presidente sobre la continuidad de las conversaciones y ha señalado que los anteriores acercamientos diplomáticos estuvieron acompañados de continuos ataques en territorio iraní. Recuperar la credibilidad necesaria para que se mantenga un acuerdo marco, al tiempo que se despliegan fuerzas anfibias y se discute públicamente la toma de islas, no es tarea fácil. La cuestión no es si las fuerzas estadounidenses son capaces de tomar la isla de Karg o llevar a cabo una operación terrestre más amplia en Irán. Unas fuerzas capaces pueden ejecutar operaciones técnicamente factibles. La cuestión es si el pueblo estadounidense, que pagaría el precio humano de esa operación, ha recibido información precisa sobre lo que ya está ocurriendo en los escenarios donde ya se está pagando ese precio. Si el socio cuyo interés en la seguridad fue la justificación declarada de esta guerra, asumirá una parte igualitaria de lo que venga después. Y si el objetivo estratégico que serviría a una fase terrestre en Irán justifica lo que, según todos los analistas independientes, produciría en realidad. 10 helicópteros volaron en la oscuridad porque la historia que llevaban no podía sobrevivir a la luz. Tus soldados están siendo desplegados. Tu dinero lo está pagando. Y el aliado que inició esto junto con Estados Unidos acaba de decirle a sus propios medios que no estará presente cuando comience la parte más difícil. ¿Qué le sucede a los soldados estadounidenses cuando el socio que justificó esta guerra se retira de su fase más peligrosa y el público es el último en enterarse? Si este tipo de reportaje independiente y sin censura te importa, apoya al canal y ayúdanos a mantener esta cobertura gratuita. Enlace a continuación.